Bueno, eso es lo que hablábamos, de que empezaremos viendo la estructura y función del sistema respiratorio, luego veremos ventilación, los conceptos de ventilación, respiración, hipoxemia y hipercapnia. Daremos una vuelta por la semiología del tórax y terminaremos por ver los síndromes tóraco-pulmonares. Los objetivos de la clase son describir la estructura y función del sistema respiratorio, definir hallazgos anormales al examen físico y explicar lo que son los síndromes torácicos. Entonces empezamos diciendo que el sistema respiratorio está compuesto por las vías que conducen el aire desde y hacia el exterior y los pulmones, en donde ocurre el intercambio de gases y que tienen otras funciones como ser la barrera contra los agentes externos, la síntesis del surfactante o agente tensioactivo, síntesis de prostaglandinas, histamina, la conversión de la angiotensina 1 en 2 y además sirve como un gran reservorio de sangre. En las vías respiratorias, el aire inspirado se calienta, filtra y humedece. Los cilios lo mueven hasta la laringe, de donde se expectora o se traga. El agua contenida en las vías respiratorias mantiene la humedad del aire y es una fuente de pérdidas insensibles cuando aumenta la temperatura o al aumentar la frecuencia respiratoria. Las secreciones se espesan afectando este sistema mucociliar, por lo cual es necesario una buena hidratación en los pacientes con patología respiratoria. Recordemos que los alvéolos son espacios terminales del tracto respiratorio. Su epitelio está compuesto por los neumocitos tipo 1, que son estas células escamosas planas que tapizan la mayoría del alvéolo, y los neumocitos tipo 2, que son unas células cúbicas que son los que sintetizan la sustancia tensoactiva. Y también se encuentran los macrófagos alveolares, que son los responsables de la remoción de toda sustancia extraña. La respiración como tal comprende la ventilación, que es el movimiento de los gases hacia y desde los pulmones, la difusión, que es el paso de los gases a través de la membrana alveolo-capilar, representada aquí, el alvéolo y un capilar, la parte venosa y la parte arterial. Entonces, el movimiento de los gases a través de la membrana alveolo-capilar es lo que se llama la difusión, y la perfusión, que es el tercer componente de la respiración, que es el movimiento de la sangre por los pulmones. En cuanto a la respiración, es un acto automático que está controlado por el tallo encefálico y mediado por los músculos diafragma e intercostales externos. En la expiración, estos músculos se contraen. El diafragma, al contraerse, desciende y los músculos intercostales elevan la caja torácica. La presión intratorácica disminuye, por lo cual puede ingresar el aire hasta los alvéolos. Aquí el oxígeno pasa a los capilares y el CO2 va hacia las vías respiratorias. Entonces, el esfuerzo respiratorio se detiene, la pared torácica y los pulmones se repliegan, el diafragma se relaja, al relajarse se eleva en forma pasiva, el aire se exhala y el abdomen regresa a la posición de reposo, igual que el tórax. Durante el ejercicio y las enfermedades, es necesario el trabajo de los músculos accesorios de la respiración. Así tenemos a los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, y a los músculos escalenos, que elevan las dos primeras costillas y con esto aumentan el tamaño de la cavidad torácica.
cuando se requieren, también los músculos intercostales internos y los abdominales pueden usarse para incrementar el esfuerzo durante la expiración. En este gráfico se está poniendo la vía respiratoria, los pulmones, para indicar el concepto del espacio muerto, que es el volumen de aire que se mueve durante cada respiración, pero que no participa en el intercambio de gases. Hay un anatómico, espacio muerto anatómico, que es este, que corresponde a las vías, y el fisiológico, que resulta de los alvéolos que no están ventilados. Veamos lo que sucede si el aire llega hasta un alvéolo normal y que tiene una buena circulación. Entonces la sangre que no está oxigenada se perfunde y continúa ya como sangre oxigenada. Cuando por cualquier patología ocurre una hipoventilación, es decir, no llega suficiente cantidad de aire hacia los alvéolos, entonces la sangre no oxigenada no puede captar, ni puede botar el CO2 en cantidad suficiente, ni captar suficiente oxígeno. Por lo tanto, no logra a satisfacción una buena difusión. Vamos viendo acá. En cambio, hay alvéolos, ¿no es cierto?, que están normales, pero no tienen circulación. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la tromboembolia pulmonar, en el que no llega a perfundirse el alvéolo, se queda solamente el aire. Las enfermedades que afectan la difusión, es decir, que dañan la membrana alveolo-capilar, también impiden que haya el intercambio gaseoso y por tanto la sangre no oxigenada no puede despedir el CO2 ni captar suficiente cantidad de oxígeno. Y finalmente, el último ejemplo es que el alvéolo esté bien perfundido, pero en cambio no nos llega aire por algún proceso obstructivo en la vía respiratoria y por tanto la sangre pues no se oxigena ni puede despedir el CO2 correspondiente. Vamos a revisar ahora los tipos de hipoxia. Definiremos en general qué es la deficiencia de oxígeno en los tejidos. Existen 4 categorías. La hipoxia hipóxica o hipoxemia, en la que disminuye la presión de oxígeno en la sangre arterial, es la presentación clínica más común y causada por enfermedades como las que se ve aquí, que es la fibrosis pulmonar, la cual altera la relación ventilación-perfusión, y aquellas también donde falla la bomba respiratoria, es decir, por fatiga de los músculos respiratorios, por obstrucción del árbol bronquial o con resultado de la depresión de las neuronas respiratorias del bulbo raquídeo, que a veces sucede por fármacos o inducida por anestésicos. La hipoxia anémica, en este caso, pues la presión de oxígeno es normal, pero la cantidad de hemoglobina es baja. Aquí se ven unos glóbulos rojos muy pálidos y por tanto en reposo la hipoxia puede no ser grave, pero con el ejercicio se limita la capacidad para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos y ocurre lo que se denomina la hipoxia anémica. En la hipoxia isquémica, que el mejor ejemplo es la hipotensión prolongada, el flujo sanguíneo es bajo. Entonces, a pesar de que la presión arterial de oxígeno es normal y la concentración de hemoglobina también es normal, se afectan el cerebro, el hígado, los riñones, vísceras, el corazón y obviamente también los pulmones. Cuando esto persiste en el choque, pues origina el conocido síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos también el cuarto tipo de hipoxia, que es la hipoxia histotóxica. Esto ocurre por la cantidad de oxígeno que llega es adecuada, pero las células no la pueden captar
por ejemplo, con reacción de un tóxico, como ocurre por el monóxido de carbono, que recordemos se forma por la combustión incompleta del carbono, se encuentra en el escape de los motores a gasolina, un 6% de CO2. Es tóxico porque al reaccionar con la hemoglobina forma la carboxihemoglobina, la cual no capta oxígeno. Entonces se produce clínicamente un color rojo cereza en la piel, los lechos ungueales y las mucosas. Y los síntomas de intoxicación son, como se ve aquí, cefalea, decaimiento, disnea, náusea, vómito, hipotimia y puede llegar hasta la muerte cuando la concentración es del 80% de carboxihemoglobina. Entonces el tratamiento consiste obviamente en el retirar inmediatamente del sitio de la exposición y apoyo ventilatorio con oxígeno, lo que acelera la disociación de la carboxihemoglobina. La hipercapnia, como saben, es el aumento del contenido de dióxido de carbono en la sangre. Puede presentarse primero por aumento de la producción, como cuando ocurre incrementos de la tasa metabólica, producto de la actividad física, en el ejercicio, en la fiebre, o por el consumo de hidratos de carbono que tienen un cociente respiratorio de 1. ¿Qué es esto del cociente respiratorio? Es la relación entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Entonces, los hidratos de carbono tienen un valor de 1, las proteínas de 0,8 y las grasas de 0,7. Y de aquí nace el concepto de las dietas cetogénicas, es decir, que se procura a los pacientes con patología respiratoria que consuman grasas, porque si consumen mucho hidrato de carbono, generan más CO2. La segunda causa de hipercapnia será entonces la reducción de la eliminación. Esto puede darse por alteraciones de la ventilación, es decir, no puede eliminarse, que pueden ser problemas extrapulmonares, como ocurre en la depresión del centro respiratorio, por alteraciones de los músculos, como por ejemplo en el Guillain-Barré o en la lesión medular, o por trastornos de la caja torácica también, y hasta problemas de los mismos pulmones, como se ve en las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hipercapnia produce acidosis respiratoria que causa depresión de la contractilidad cardíaca, de los músculos respiratorios y una vasodilatación arterial, que es la causa de la cefalea que pueden tener los pacientes. También ocurre lo que se denomina narcosis por CO2, que se ve pues en pacientes hipercápnicos con insuficiencia pulmonar grave. Entonces, cuando se le pone oxígeno a estos pacientes, el oxígeno pues les deprime, ¿no es cierto? Porque la concentración tan alta de CO2, en vez de estimular el centro respiratorio ya lo deprimido, por eso es muy importante manejar con cuidado la administración de oxígeno en los pacientes que tengan hipercapnia. Vamos a entrar ahora a revisar algo de la semiología. Las anormalidades del tórax se describen en dos dimensiones, sobre el eje vertical y alrededor de la circunferencia torácica. En la cara anterior, para las localizaciones verticales, se ubica el ángulo de Lois que está en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. A este nivel, lateralmente, se encuentra el segundo cartílago costal y por debajo de él el segundo espacio intercostal. A la palpación, los cartílagos y las costillas se sienten igual. En la cara posterior ubicamos la punta de la escápula que se encuentra a nivel de la séptima costilla y también como referencia a flexionar el cuello, la apófisis espinosa más prominente corresponde a la C7.
Para localizar los hallazgos alrededor de la circunferencia del tórax, usamos las líneas verticales desde el centro y de adelante hacia atrás. Estas líneas son la media esternal, la paraesternal, la media clavicular, las líneas axilar anterior, repetimos acá, axilar anterior, axilar media, axilar posterior. Y en la parte posterior seguimos con la línea escapular, la línea paravertebral y la línea vertebral media. Los hallazgos torácicos se relacionan con las regiones anatómicas. Así tenemos la zona supraclavicular, la zona infraclavicular, la zona mamaria y los hipocondrios. Entonces, cuando nos referimos a algún hallazgo específico, decimos está localizado, escuchamos estertores en la región infraclavicular, por ejemplo. En cuanto a la inspección, pues hay que registrar la frecuencia respiratoria, observar el ritmo y la profundidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la respiración normal, que es una eupnea, ¿no es cierto? La taquimia, que es la frecuencia aumentada, la bradipnia, la frecuencia disminuida, el apnea o la pausa respiratoria, la hipernea, en la que hay aumento de la profundidad de la respiración. La respiración de Chenev-Stokes, característica que va aumentando de profundidad y de frecuencia hasta un máximo, disminuye, luego hay una pausa de apnea y vuelve a respirarse, aumentando la profundidad de la frecuencia y luego reduciéndose y así sucesivamente. La respiración de Biot, que es una respiración más frecuente y más profunda y también con periodos de apnea, y la Kussmaul, que es de mayor profundidad y también de mayor rapidez, es la que observamos en los pacientes con cetoacidosis diabética. En la palpación, pues siempre hay que palpar con cuidado en el sitio en que el paciente les refiere que tiene dolor o en donde veamos equimosis o lesiones. Hay que buscar la sensibilidad intercostal, introduciendo los dedos en los espacios y valorar la expansibilidad torácica, que puede ser en la parte anterior o también en la parte posterior. También debemos sentir el frémito cuando el paciente habla y sentir la crepitación que puede haber cuando se presenta enfisema subcutáneo. En la percusión utilizamos la percusión dígito-digital sobre los espacios intercostales desde el vértice hasta las bases, en la región anterior, en la región posterior, simétricamente vamos y comparativamente vamos viendo los hallazgos. Hay que recordar, y bueno, ya veremos luego en detalle, pues las patologías que pueden aumentar la matidez o la resonancia. También hay que estimar la excursión diafragmática por palpación, es decir, pedimos que el paciente inspire, ubicamos hasta dónde cambia el sonido percutorio, luego pedimos que expire y normalmente el movimiento es de 5 a 6 centímetros de la excursión torácica que se denomina. Para la auscultación se solicita al paciente que respire tranquilo y hay que tener la precaución de verle que respire con la boca abierta, porque si no, lo que estamos oyendo son las secreciones mucosas de la nariz y a veces eso nos engaña. Entonces tenemos que ver, también auscultar en el tórax anterior, en el tórax posterior y a veces nos olvidamos de la región lateral subaxilar. Igualmente en forma simétrica y bilateral desde el vértice hacia las bases. Entonces, los ruidos respiratorios normales son vesiculares, que son los que se originan en la región
alveolar y en los bronquios terminales o bronquioles. Usualmente son suaves y de tono bajo, se escuchan en la inspiración y continúan hasta 2/3 de la expiración. El segundo sonido que podemos ver es el que se denomina broncovesicular. Estos son inspiratorios y expiratorios separados por un intervalo silencioso y se recomienda escuchar en el primero o segundo espacio intercostales en la cara anterior o en la región interescapular. Para los sonidos bronquiales, son más intensos y de tono más alto, se recomienda escucharlos en el manubrio external. Y los sonidos de la tráquea, que son muy intensos y ásperos, se recomienda escucharlos ya en el cuello. Tenemos aquí un cuadro de los ruidos anormales o adventicios que se denominan estertores finos, los cuales son suaves, agudos y breves, representados por unos puntitos, diríamos que serían así puntos pequeños, representan un compromiso alveolar y son ejemplo de la fibrosis pulmonar, que estudiaremos en detalle la próxima semana. Los estertores gruesos son más intensos, de tono bajo, y representaríamos con unos puntos de mayor tamaño. Implican compromiso bronquial y son ejemplos las bronquiectasias. Las sibilancias son sonidos agudos, silbantes, representándoles serían así como unas Ws no muy marcadas. Ocurre por estrechamiento de las vías, el ejemplo clásico es del asma. Los roncus, en cambio, los ronquidos son más rudos, representaríamos con unas Ws mayúsculas y más grandes. Ocurren por secreciones en las vías y el ejemplo clásico es de la bronquitis. El estridor es una sibilancia inspiratoria, ocurre por obstrucción de las vías altas y vemos en el CRUB o en el asma ya grave. El flote pleural es un crujido seco, implica una inflamación pleural y ocurre en casos de pleuritis seca, es decir, sin líquido. El frote mediastínico, en cambio, es sincrónico con el latido, no con la respiración, sino con el latido. Traduce un compromiso mediastínico y ocurre cuando hay enfisema mediastínico. La broncofonía, pedimos al paciente que diga 33. Cuando el sonido es intenso y claro, estamos en presencia de una condensación, como ocurre en la neumonía o el infarto pulmonar. La egofonía, se le dice al paciente que diga I y se escucha. Normalmente se escucharía una I, pero cuando se escucha E y como un tono nasal, eso ocurre en la condensación, también en neumonía, infarto pulmonar o un tumor. Y la pectoriloquia áfona, que es con más detalle, es un susurro más audible, sea de la voz del paciente o al decir 33, también ocurre en la condensación. Y es la que define a la condensación en términos más específicos. Vamos a entrar ahora a hablar de los síndromes torácicos. Definido el síndrome como un conjunto de signos y síntomas, producto de un determinado estado anatomopatológico y originado por varias causas, para que las alteraciones del parénquima pulmonar o de la cavidad pleural den origen a un síndrome, las lesiones deben ser bastante grandes, porque si no, pues no pueden detectarse con el examen físico habitual. Entonces, para el estudio, los síndromes se dividen en pulmonares, que son los de condensación, el de atelectasia, el de rarefacción o enfisema y el cavitario. Y síndromes pleurales, en que están el derrame pleural, el neumotórax y la paquipleuritis. Vamos a revisar ahora en detalle el síndrome de condensación. Entonces,
Condensación es todo proceso que ocupe el parénquima pulmonar. El aire es reemplazado por otro elemento no gaseoso que puede ser líquido, células o proteínas en el espacio alveolar. Se presenta el paciente con disnea, tos, dolor torácico, hemoptisis, puede haber fiebre o insuficiencia respiratoria en casos graves. Los hallazgos a la inspección: la tráquea está central, la expansibilidad suele estar disminuida por dolor y hay taquipnia por el aumento de la frecuencia respiratoria. A la palpación, las vibraciones están aumentadas porque el área de condensación permite la transmisión del sonido. A la percusión, esta área es mate, que no tiene aire. A la auscultación, entonces los sonidos respiratorios son de tipo bronquial. A la auscultación de la voz, cuando el paciente dice 33, hemos dicho, hay broncofonía, o cuando se le pide que hable en voz baja, es voz susurrada, es la pectoriloquia áfona. Son fenómenos agregados, entonces, de pronto estertores al final de la inspiración y podría haber incluso un frote pleural si la condensación da irritación de la pleura. Entonces son causas, hemos dicho, la neumonía, el infarto pulmonar, los tumores, y en la radiología lo que vemos pues es una hiperdensidad. Esto ya revisarán en detalle con la doctora Liz. El síndrome de atelectasia pulmonar. El término proviene de atele, que significa incompleto, y ectasis, que es expansión, es decir, una expansión incompleta. Es el colapso del pulmón por reabsorción de aire debido a una obstrucción bronquial o pérdida del surfactante. Clínicamente, las atelectasias pueden ser asintomáticas si son pequeñas, o el paciente puede estar disneico e hipoxémico si son grandes. Entonces puede haber taquipnia, taquicardia, y puede presentarse súbitamente, o se les puede esperar en los pacientes en el postoperatorio por falta de movimiento. Entonces, en los hallazgos, la tráquea está desviada, hay hipomovilidad del lado afectado y retracción intercostal. Las vibraciones están disminuidas dependiendo del tamaño, eso sí, de la atelectasia. Puede haber matidez o submatidez. No hay un silencio al sonido respiratorio, no se oye, y la voz tampoco se ausculta. El síndrome es muy similar al derrame pleural, clínicamente, ¿cierto? Porque por la matidez y por la falta de sonidos, por lo que es necesaria una radiografía para el diagnóstico. Clínicamente es difícil diferenciarlos. Entonces, las causas pueden ser secreciones viscosas, como la neumonía o el asma, o tumores endobronquiales, incluso cuerpos extraños. En la radiografía lo que vemos, desviación de la tráquea y del mediastino hacia el lado afectado, disminución del tamaño del pulmón, de los espacios intercostales, y a veces verticalización de las costillas. Las causas pueden ser hemos dicho ya, de los tumores, que es la más frecuente. Vamos a pasar ahora a ver el síndrome de derrame pleural. Aparece cuando el espacio pleural está ocupado por líquido, sea trasudado o exudado, veremos también en detalle en una clase especial, sangre, pus o quilo. Para ser clínicamente detectable, el derrame debe ser por lo menos de 400 ml. Los síntomas suelen ser disnea de esfuerzo, dolor,
torácico de tipo pleurítico en punta de costado, que empeora con la tos y la respiración profunda, taquipnea, dificultad respiratoria, pero los derrames pequeños pueden pasar asintomáticos. Entonces, a la inspección, la tráquea se desvía al lado contrario de donde está el derrame, la expansibilidad obviamente estará disminuida, las vibraciones vocales disminuidas o abolidas porque el líquido no permite que la voz se transmite, es como una barrera. A la percusión hay matidez, en la auscultación hay silencio o sonido respiratorio, igual a la auscultación de la voz hay silencio, y de pronto cuando el derrame se asocia con gas en la cavidad pleural, entonces el límite superior de la matidez puede ser una línea parabólica, que es usualmente cuando es solo líquido, es parabólica, pero si vemos que la línea, la percusión es horizontal, entonces hay que suponer que hay un nivel de líquido y de aire. Las causas pues son procesos inflamatorios como primer lugar, ¿no? Y en la radiología pues es la típica curva de Ellis-Damaso, que también se revisará con la doctora Liz. En el síndrome de neumotórax, que se define como la presencia de aire en la cavidad pleural, este aire ha llegado a través del pulmón por bronquios rotos o por pérdida de integridad de la pared. Entonces, la presión intrapleural negativa colapsa el pulmón. Este es el pulmón. Y una línea que es la pleura, que queda, pero el pulmón se encuentra colapsado. Entonces, el neumotórax debe ser más del 20% para poder detectarse clínicamente. Más pequeños no es posible si no es con una placa. Los síntomas pues, son dolor a nivel del tórax que aumenta con la respiración, aumento de la frecuencia respiratoria, tos seca, persistente, disnea. Los hallazgos, entonces, a la inspección se ve desviación de la tráquea al lado contrario, una asimetría de la expansividad del tórax. A la palpación, las vibraciones están aumentadas porque esta cantidad de aire pues, permite con facilidad la transmisión del sonido. A la percusión hay una hiperresonancia por el aire que está aquí. A la auscultación, pues de la voz, en cambio, no hay resonancia vocal. En el caso del neumotórax izquierdo, cuando el neumotórax está en el lado izquierdo, se pierde la matidez cardíaca, y en el caso del neumotórax derecho, se pierde la matidez hepática. Son unos detalles que hay que recordar. Entonces, hemos dicho que las causas, pues, las primeras son el trauma. En los rayos X, entonces, hay aumento de la transparencia, y se ve el colapso del pulmón. Estos también con detalle lo estudiarán con la doctora Liz. En la síndrome de paquipleuritis, pues se define como un engrosamiento de la pleura que puede ser parcial. Si afecta al ápex, esto se denomina casquete apical, y si engloba totalmente, pues se conoce como fibrotórax. Entonces, a la inspección hay disminución de los movimientos respiratorios. A la palpación, las vibraciones vocales se encuentran disminuidas o abolidas porque es como una pared que impide la transmisión de la vibración. A la percusión puede ser mate o submate, y en la auscultación hay disminución o abolición de los sonidos respiratorios. Entonces, las causas pueden ser, para nosotros suelen ser las secuelas de la tuberculosis. En la imagen, pues hay una hiperdensidad, sea periférica o a veces central, puede ser localizada o difusa. Seguimos luego al síndrome de enfisema o de rarefacción.
Se caracteriza por una dilatación permanente de los alvéolos, con atrofia de las paredes y pérdida de la elasticidad. El paciente se encuentra disneico y puede tener cianosis periférica. A los hallazgos, este es el tórax en tonel, hay tiraje intercostal y la expansividad se encuentra disminuida. Las vibraciones vocales pueden estar ausentes o disminuidas, la resonancia, en cambio, aumentada, los hemidiafragmas descendidos, a la auscultación hay disminución de la voz y los ruidos respiratorios están disminuidos o ausentes. La principal causa, pues, es la EPOC de tipo enfisematoso. En la imagen, los campos pulmonares, pues, están agrandados, con una claridad exagerada, las costillas horizontalizadas, los espacios aumentados, el diafragma descendido, aplanado u horizontal. O sea, todo esto también serán revisados con la doctora Alice. Y el síndrome de cavitación, se define la cavitación pues como un espacio lleno de aire, sea por destrucción del parénquima o por que ocurre dentro de una condensación de una masa o un nódulo. Y puede o no existir una línea o nivel hidroaéreo, como en este caso. Entonces, a los hallazgos a la inspección hay disminución del movimiento en el lado afectado, la palpación, disminuida la expansibilidad, a la percusión suele ser mate, si es que hay líquido, a la auscultación, aquí se escucha lo que se llama el soplo anfórico o cavitario, que es un ruido que semeja al producido por la corriente de aire que pasa por la boca de una botella. Y las causas pues pueden ser absceso pulmonar, una caverna tuberculosa, un quiste pulmonar o las bulas por destrucción del parénquima. Y a la imagen pues vemos hipodensidad a este nivel, un nivel hidroaéreo y más claro en tomografía. Entonces, todo esto, como digo, verán también como imágenes detalladas para la descripción radiológica específica con la doctora Liz. Hasta aquí va mi presentación. Estoy a la espera de las inquietudes que tengan, por favor, que hagan llegar para aclarar